Bueno, este vídeo va a ser un vídeo cortito. Para las personas que tengan, como yo, un Dacia Logi, os voy a enseñar cómo cambiar la luz de freno o cualquiera de las bombillas que tengáis fundidas. Vamos a ello. Lo primero y principal es quitar estos dos tornillos que tenemos aquí. Vamos. Quitamos uno por aquí y quitamos el otro por acá. Cuidado con la punta que se te va. Vale, ya tenemos los dos tornillos quitados. Vale, y ahora toca quitar el faro. El problema que tiene este faro, bueno, el problema no, que la seguridad que tiene este tipo de faros es que lleva una clavija que se engancha a un tetón que digamos que lo absorbe y hace que no salga. Entonces vamos a quitarlo. Si no sabemos dónde es, la cuestión es estirar, ¿vale? Pero para curarnos en salud y no romper el faro, vamos a centrarnos en un punto. Cogemos un trapo importante y un destornillador plano y lo introducimos para no rayar ni romper, ¿vale? Y tenemos, a ver si lo puedo colocar bien, ¿vale? Lo colocamos en diagonal, ¿vale? Aquí, ¿vale? Porque el tetón está justo ahí. Entonces colocamos y hacemos un poquito de presión y, como veis, sale. Aquí vamos a ver lo que os comento, el que chupa por aquí, digamos, el que engancha la goma, y el tetón que sale, el pitorrito, tetón, o como, bueno, no sé cómo se llama exactamente, yo lo llamo así. Y luego aquí abajo tenemos otro, ¿vale? Este sí que es más gordo. Quitamos la clema, o ficha, como cada uno lo llame, o pin, ¿vale? Quitamos, ¿vale? Y ya lo tenemos libre para trabajar y poder cambiar la bombilla. En mi caso, la de freno. Bueno, como podéis ver, esta está fundida, ¿vale? Ya simplemente por el negror. Y esta es, a ver si la enfoca, la bombilla que le toca, ¿vale? Hay siempre que comprobar que es la que corresponde y que es igual, ¿vale? Bien, pues una vez tenemos clara dónde está la avería, quitamos con cuidado estas pestañas. Veremos que ella sola se suelta, súper fácil. Comprobamos que esta es la de freno, como os he enseñado, es la que está fundida. Y con la ayuda del mismo trapo que hemos utilizado, sin tocarla mucho, vamos a ver si podemos, enganchamos en la posición, enganchas y a ver si podemos allá. Ahora, vale, ahora sí, vale, hay que tener un poquito de fuerza, tenía miedo de partirla. Vale, la volvemos a colocar, apretamos todas las pestañas y evidentemente intentamos que no se nos raye el faro. Vamos a ver, por aquí y otra por acá. Vale, esto lo tenemos listo y ahora vamos a colocarlo. Ahora vamos a proceder a colocarlo. Como podéis ver, a ver si podéis desde este plano mejor, podéis verlo. Vale, tened en cuenta que voy sin manos. Vale, volvemos a colocar los pinchos en su sitio con sus ventosas de atrape. Damos un pequeño golpecito y nos aseguramos que esté exactamente en su sitio. Vale, aquí vemos que hay uno que no estaba en su sitio. Y aquí, vamos a ver, otro, este de aquí sí que está en su sitio. Vale, y ya veis que ha hecho clac y ha quedado encajado. Ahora vamos a colocar los tornillos y ya lo tendremos. En este caso yo otra vez utilizo esto. Vamos a colocar. Uepa, se me va uno. Como siempre, las manos en este tipo de cosas siempre están sucias.
que se me ha caído la punta. Vale, y ahora comprobaremos que funciona y que hemos hecho bien nuestro trabajo. Bueno, vamos a comprobar que funciona. Efectivamente, ahí la tenemos. 1 y 2. Perfecto. Gracias por llegar hasta el final del vídeo. Darle un like si te ha gustado o compártelo con quien quieras o con quien creas que le puede servir de utilidad. Y si te suscribes, pues me haces un gran favor y me encantaría que me dejaras en comentario qué es lo que te parece para seguir haciendo contenido y que sea útil para todo el mundo. Gracias.